Otros afirman que nació en San Mateo, Valparaíso, Zacatecas. Incluso otros se aventuran a decir que nació en Santa María Palapa, municipio de San Martín de las Pirámides, en el Estado de México. Es muy probable que Si yo os digo que uno de los mayores genios y el mayor inventor de la historia, Thomas Alva Edison, era mexicano, ¿cómo te quedas? Alucinada. Con esa misma cara que tú, me he quedado yo. Atento, porque vamos a conocer una de las mayores historias que hemos conocido en este canal y que te va a dejar con la boca abierta. Recuerdo que hace unos días ya descubrimos que en parte Marilyn Monroe, la famosísima actriz, ¿no? Y ese icono, sí, era en parte mexicana. Si no has visto ese vídeo, te recomiendo que le vayas a ver porque es increíble, buenísimo, sumamente interesante. Y hay muchos famosos que me han volado la cabeza, de verdad, que eran mexicanos, y que próximamente iremos sacando más vídeos. Si tenéis información de esto, por favor, dejadlo aquí abajo en comentarios, porque me comentasteis vosotros que Thomas Alva Edison era mexicano. Vamos a conocer la historia porque tiene que ser increíble. Déjate un like, por favor, suscríbete al canal si eres nuevo o no estás suscrito, ¿sabes? Estamos a puntititimo de llegar al millón. Yo no sé ni pronunciar, me pongo hasta nervioso, ¿no? Tantos años luchando para ello, y estamos a poquito. Si te quieres hacer miembro del canal y ayudarnos de esa manera, también lo agradecemos mucho. Nada más, vamos a ello. Vamos a ver. Thomas Alva Edison fue uno de los inventores más geniales de la era moderna, junto a la trascendencia de sus invenciones que se tradujeron en una importante contribución al desarrollo de la revolución industrial en los Estados Unidos y el mundo entero, mejorando el bienestar y las condiciones de vida de millones de personas. La figura de Edison sobresale como modelo de tenacidad, como ejemplo del valor del esfuerzo y del trabajo incesante por encima del talento innato y la inteligencia. El genio es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración, es quizá su frase más célebre. Pero este ilustre científico, poseedor en su haber de más de 1300 patentes, entre ellas el perfeccionamiento de la bombilla eléctrica, el desarrollo de la energía de la corriente eléctrica directa, el fonógrafo, los primeros proyectores de películas, entre otros, tiene un origen que muchos quizás no sospechen, y es que detrás de este gran inventor, el hombre del que se enorgullece el país del norte, fue en realidad mexicano. Es por eso que Yo Locomotes tiene el placer de presentarles el día de hoy Thomas Alva Edison, el genio de la tierra donde los hombres se convierten en dioses. Existen varias teorías sobre su origen, pero todas ellas apuntan a que Thomas Alva Edison nació en el 18 de febrero de 1848. Algunos señalan que nació en el poblado de Sombrerete, otros afirman que nació en San Mateo, Valparaíso, Zacatecas. Incluso otros se aventuran a decir que nació en Santa María Palapa, municipio de San Martín de las Pirámides, en el Estado de México. Es muy probable que Tomás naciera en este último, aunque fue en Sombrerete donde pasó sus años formativos. El abuelo de Thomas Alva Edison fue don José de la Luz Alva, nacido en San Martín de las Pirámides, y el del cual era un administrador de diligencias y residente en Sombrerete. El padre de Tomás, el ingeniero Samuel Alva Izticochitl, nacido en Chihuahua, pero residió también en Sombrerete, al igual que el abuelo de Tomás, y se dedicaba a la minería. Su padre y su abuelo emigraron a Sombrerete por cuestiones de trabajo. La genealogía del genio de Menlo Park se puede rastrear hasta la conquista, el cacicazgo de Texcoco. Una de las hijas de la casa real se llamaba Iztlicochitl, que se casó con el soldado español don Fernando de Alba. De ahí surge el apellido Alva Iztlicochitl. De esta unión nace don Fernando de Alba Iztlicochitl, uno de los primeros historiadores de la posconquista. A ellos se les otorga el cacicazgo de Teotihuacán, y por consiguiente la rama principal de la familia está en este valle. La rama genealógica de Iztlicochitl desciende de Nezahualcóyotl, el cual fue un monarca y además un gran arquitecto y erudito, por lo que podría decirse que la inventiva de Thomas Alva Edison ya venía en la sangre. Su madre era de descendencia norteamericana, de nombre Nancy Edison, de donde se desprende su segundo apellido. La vocación de Edison por los experimentos se manifestó a los 6 años de manera muy original. Observó cómo una gansa empollaba e, intentando hacer lo mismo, fue sorprendido en el gallinero de su casa sentado sobre un montón de huevos. Niño precoz, cuya inventiva fue incentivada por sus familiares, estudió en la escuela secundaria para profesores, el nivel de primaria, en lo que hoy es el Centro de Maestros 3210, atrás del restaurante Valencia de la misma localidad. Su maestro creyó que padecía problemas de aprendizaje o incluso retraso mental, pues se la pasaba haciendo demasiadas preguntas que normalmente un niño genio y curioso con deseos de aprender haría, pero que su profesor no pudo vislumbrar. Por esta causa, fue objeto de burlas y bullying en la escuela. La madre de Tomás se molestó tanto por esto que decidió sacarlo de la escuela y encargarse ella misma de su educación. Parcialmente sordo, no se sabe ciencia cierta si fue a consecuencia de una enfermedad padecida en la infancia, aunque Edison decía que fue a causa de que un empleado del ferrocarril lo tomó por las orejas al tratar de subir a un vagón de tren.
Tomás tenía una gran afición por la lectura y enseguida comenzó a realizar diferentes experimentos basados en lo que leía en los libros de ciencias que su madre le proporcionaba. En 1867, a la edad de 19 años, Tomás emigra de Sombrerete, por consejo de sus padres, los cuales sabían que en el pequeño pueblo de Sombrerete, el joven Tomás no encontraría las condiciones para que se desarrollara en todo su potencial, así que deciden enviarlo a la Ciudad de México. Este llega a finales de 1867, cuando Juárez asume la presidencia por segunda vez, bajo un ambiente tenso, pues apenas se había derrocado al Segundo Imperio Mexicano y comenzaría una etapa de 10 años de conflictos entre Juárez y Porfirio Díaz. Tomás arriba a la ciudad lleno de ilusiones y esperanzas, una gran urbe donde por fin daría rienda suelta a sus ideas. Se hospeda en los portales de Santo Domingo, los cuales hoy en día ya no existen y que irónicamente se encontraban frente a lo que hoy es el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Ahí renta un pequeño cuarto y da rienda suelta a su curiosidad, recorriendo la ciudad a la que consideró le ofrecía la oportunidad de crecer y desarrollarse, visitando bibliotecas, interactuando con personas de distintos niveles académicos y retroalimentándose. Es durante su estancia en la Ciudad de México donde desarrollaría la luz incandescente, intentando perfeccionarla, pues se dio cuenta que los filamentos empleados en esa época de carbono simple no eran los adecuados y las bombillas no pasaban de ser una mera curiosidad de laboratorio que duraban un par de horas. Pero no contaba con los recursos para hacerlo, por lo que solicitó una entrevista con el entonces alcalde de la Ciudad de México, al cual le solicitó ayuda para desarrollar esta idea y a cambio se iluminaría la Alameda Central. Me estoy quedando flipadísimo. O sea, yo pensaba que se iba... A ver, de primeras, que se iban a basar como en el tema de Marilyn al final, claro, ¿no? Más en raíces o tal. Pero es que su vida no tiene que ver totalmente con México. O sea, desde el nacimiento que se dice o en Zacatecas o en San Martín de las Pirámides. Es que ya no eso, es que su familia era mexicana. Sí, a no sí, ser claro. su madre que era estadounidense. Exacto, pero su madre que era estadounidense. Su padre era de San Martín de las Pirámides. Y descendientes de... Aquí en España Increíble. sigue existiendo los duques de Alba. O sea, no sé si tiene que ver con la misma verdad. familia o no, pero Ya, aquí pero es a de día Alba de con hoy B. igual ha Vete a cambiado. saber. Es que claro. Es que qué vueltas La da la Alba- vida, ¿no? Por cierto, y ya metiéndonos en otro tema, no solo tiene que ver México con su descendencia, sino México tiene mucho que ver en la inspiración y el aprendizaje que le dio a Thomas Alva Edison y que a día de hoy estamos disfrutando estas luces. Sí. Y donde lo desarrolló en la Ciudad de México. Exacto. Y se ofreció como iluminar la Alameda Central. Me estoy quedando loquísimo con esta historia, en serio. Dale. Su solicitud le fue negada rotundamente, arguyendo los graves problemas que enfrentaba el país y que no se podía destinar fondos para esta clase de empresas, cuando había cosas más apremiantes para el Estado. Tomás se encontró también que no se le tomaba en serio por no contar con algún grado académico científico, siendo nuevamente objeto de burla y discriminación, como lo fue cuando cursó la primaria, pero ahora en los círculos científicos nacionales de aquella época. Y así, con la desilusión y amargura en el corazón, decide emigrar a los Estados Unidos, donde arriba sin poder hablar bien el idioma inglés, excepto lo que aprendió y habló con su madre, pero aún con la gran sed en su corazón de buscar su destino. Su primer trabajo en el vecino país fue la de vendedor de periódicos y golosinas a los pasajeros del tren de Port Huron a Detroit. Ahí le sucedió algo que cambiaría su vida. Un niño había caído a las vías del tren, por lo que Edison, arriesgando su vida, rescató al pequeño de ser arrollado por él mismo. El padre del niño que rescató, lleno de felicidad, no encontraba cómo agradecerle a Tomás, excepto enseñándole lo que él sabía, ya que era telegrafista en la empresa de ferrocarriles donde Edison también laboraba. Y así, Edison aprendió el código Morse y a utilizar el telégrafo, que para Tomás fue mucho más que suficiente. Este conocimiento mejoraría su situación laboral, consiguiendo empleo en diversos lugares como Western Union e incluso en Wall Street. Como dato extra, Edison le propuso matrimonio a su segunda esposa a través de este sistema. Edison había enviudado ya muchos años atrás. Trabajaría arduamente durante varios años, siempre diseñando y aprendiendo, ahorrando todo lo que tenía. Así, para finales de 1874, Tomás invierte todos sus ahorros creando un laboratorio en Menlo Park, Nueva Jersey, donde contrata a 60 personas dedicadas exclusivamente a la investigación. Uno de sus primeros artefactos fue un teletipo de gran velocidad, una especie de fax e impresora que a través de las líneas del telégrafo permitiría enviar y recibir múltiples mensajes en una sola línea. En 1877 inventó el fonógrafo a base de un cilindro de cera recubierto de papel de estaño y causó tanta sensación que el público comenzó a llamarle el mago de Menlo Park.
Entre sus logros, el más importante fue la bombilla eléctrica, o el foco. Edison no fue el inventor de la misma, pero sí el que logró su uso práctico y producción comercial. Hasta ese entonces, todas las bombillas eléctricas eran imprácticas, pues su producción era muy costosa, la energía empleada para dar luz era muy elevada y además no duraban mucho, pues las temperaturas alcanzadas fundían los filamentos. Edison también investigaba sobre esto desde su breve estancia en la Ciudad de México. Intentó con diferentes filamentos sin aparente éxito, pero un día, cuando intentaba pescar, se le rompió la caña apenas comenzaba. Regresó a su casa y muy molesto arrojó la caña al fuego. Notó que tardaba mucho en quemarse. La caña era de bambú, por lo que siendo un ávido observador, no se le escapó el detalle y comenzó a experimentar con filamento de bambú carbonizado, mejorándolo, además en un ambiente al vacío. Y con esto logró miles de horas de luz en este invento que revolucionaría y daría la luz al mundo entero. Prometeo dio fuego al hombre, Edison nos dio la luz, el fuego que no arde. Mientras tanto, en México, en Sombrerete, no pasaron desapercibidos sus logros y como muestra de admiración, orgullo y respeto, se mandó a hacer una placa metálica con letras de bronce, colocándose junto a la puerta de la casa que lo vio nacer, casa que se ubica en la calle Hidalgo número 19, continua a uno de los templos de la localidad y cuya redacción dice: en esta casa nació Tomás Alva Edison el 18 de febrero de 1848. Seguro que aquí más de uno ha visto esta placa. Estoy completamente seguro de eso. Escríbenos aquí debajo, por favor. ¿Y por qué en Wikipedia no aparece este lugar si no aparece Estados Unidos? No lo entiendo. Yo creo que es más por atribuirse a Estados Unidos que el mérito. El mérito, ¿no? Como tantas y tantas cosas. Yo creo que también en la época, hombre, obviando un poquito el que quería salir un poquito más adelante, los inventos creo que se compraban o se les tenía más en cuenta, no sé cómo decirte, o se producían más en Estados Unidos, ¿no? Entonces también la gente iba a Estados Unidos como para vender sus inventos, ¿no? Y en México estaba dando lugar un cambio y claro, no querían como descentrarse, ¿no? Exacto. Eso. Igual ahora, el que si lo hubiese visto se tiraría de los pelos, no, claro. El que le dijo que no. Seguro que con el que tuvo esa conversación de la Alameda Central, cuando luego se enteró, diría... Sí. Hoy, la placa ha sido removida de la casa y colocada en otro sitio debido a las constantes molestias que el actual propietario recibía de personas y curiosos que llegaban preguntando o deseando ver el lugar. ¿Serio? Edison creó tiempo después la Edison Electric Light Company, que después se transformaría en la Edison General Electric Company, y en 1892, General Electric. Pero Edison, además de inventor, fue un excelente y hábil hombre de negocios y relaciones públicas, y tenía que serlo en una época donde el robo de inventos e ideas era la norma del día. Tuvo muchos litigios comerciales por diversos motivos, en algunos salió victorioso, en otros no. Edison solo pensaba en inventos que pudiese comercializar, si no se podía convertir en algo rentable, lo abandonaba. Esto lo volvería un implacable hombre de negocios que no se detenía ante nada para sacar provecho de algún invento y, por desgracia, hasta de las personas. Se cuenta la anécdota entre él y Nicolás Tesla. Edison le prometió $50,000 si le daba una solución para un generador de corriente que era muy ineficiente. Tesla se recluyó por meses y logró lo indicado, mejorando incluso la eficiencia del mismo, lo que a la postre lograría una gran fortuna para Edison. Pero cuando Tesla le solicitó su pago, Edison le dijo: era solo una broma, usted no entiende el humor americano. Cuando se convierte en un americano por completo, entenderá las bromas norteamericanas. En lugar de esto, le ofreció un aumento de sueldo de $18 a $25 a la semana. Tesla renunció y así Edison se ganó un enemigo de por vida. Henry Ford, amigo de Edison, dijo alguna vez de él que su verdadero éxito radicaba en su capacidad para llevar al máximo los beneficios gracias a los sistemas de producción en masa y a los derechos de propiedad intelectual, es decir, un inventor pero con una gran visión comercial. Pero siendo justos con la historia, quizá deseando dejar este mundo en paz o tratando de corregir un mal, en los últimos años de su vida, Edison envió una carta a Tesla donde le ofrecía disculpas y diciéndole que ojalá le hubiese tomado más en serio. Pero continuando con esta historia, en el año de 1892 se recibió un telegrama en San Martín de las Pirámides procedente de los Estados Unidos y en el que se solicitaba información de alguien llamado Tomás Alva en el poblado de Santa María Palapa. El párroco ignoró el telegrama y solo hasta el año de 1935, que revisando la correspondencia trazada por el correo, se encontraron 3 bocetos de algunos inventos enviados por un Tomás Alva desde los Estados Unidos, pero para ese entonces Tomás Alva Edison ya había fallecido. Edison se unió a la Sociedad Teosófica en 1878, convirtiéndose en un miembro honorario. En ella le confió al maestro de la misma que él no era estadounidense, sino mexicano, secreto que fue guardado por la misma, pues además Edison contaba con poderosos amigos y socios en los negocios como el
el financiero JP Morgan, como para que esta información no saliera a la luz pública por diversos motivos. Dicen que la sangre llama, así que Edison, en un intento por reconectar con su pasado, intentó buscar a su familia o lo que le quedaba de ella. Edison no se rindió en la búsqueda de sus parientes. Entre el año de 1926 y 1927 mandó publicar varios avisos en la región, expresando su deseo de comunicarse con sus parientes remotos que vivían en México. Recibió tantas cartas que se sintió abrumado, pues él pensaba que ya nadie le recordaría. En poder del Archivo General de la Nación en México se encuentran cientos de cartas que fueron enviadas por Tomás Alva Edison a su familia, en donde se relatan sus logros que había obtenido en el vecino país, de sus vivencias diarias y además de enviar diagramas de las patentes que había registrado su nombre, con la intención de poner en alto a su familia. Deseaba que se sintieran orgullosos de él. En 1859, Juárez expidió las leyes de reforma, con lo que comenzó el traslado de los registros de nacimientos, bodas, defunciones, etc., de la autoridad eclesiástica a la autoridad civil. Se llevaron los registros de las actas de las iglesias a los ayuntamientos, así que sería lógico buscar en estos registros el acta de nacimiento de Tomás Alva. Muchos curiosos han buscado esta acta en el ayuntamiento de Sombrerete, pero por desgracia con la Revolución Mexicana, los insurgentes cuando tomaron posesión de esta localidad, quemaron la presidencia municipal y con ello todos los archivos contenidos en la misma, pero aún quedaban los registros parroquiales que demostrarían el origen mexicano de Edison. Después de la muerte de Edison, llegaron a San Martín de las Pirámides dos norteamericanos solicitando ver los registros de nacimiento, pues decían que estaban en búsqueda de las pruebas de que Edison era mexicano o no. Se les dio completo acceso y después de algunos días se retiraron mencionando al cura encargado de la parroquia que no habían encontrado nada, por lo que se comenzó a propagar la noticia tiempo después que la nacionalidad mexicana de Edison era una mentira. También, estas mismas personas, pero ahora en la localidad de Sombrerete, solicitaron ingresar a la casa donde Edison había crecido, pero el dueño algo vio en ellos que no le gustó y les negó la entrada, a lo que los norteamericanos se pusieron agresivos. Entonces el dueño, con pistola en mano, les invitó a retirarse, y así lo hicieron. Poco tiempo después, un grupo de historiadores mexicanos, trabajadores del INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero por cuenta propia, fueron a Sombrerete a investigar, pues eran tanto los rumores sobre la mexicanidad de Edison que buscaron poner fin a los mismos de una vez por todas. Al revisar los archivos eclesiásticos, se encontraron con la sorpresa que las hojas correspondientes a la familia Alva y a los años cuando pudo haber nacido Edison estaban arrancadas. Los últimos que vieron estas actas ante estos investigadores mexicanos habían sido los norteamericanos. Todo quedaría ahí, pero afortunadamente una mujer de la localidad, la maestra Refugio Caudillo, de la cual José Clemente Orozco siempre estuvo enamorado, refirió a Orozco que cuando ella era más joven y después de que los revolucionarios tomaran la población, quemando y saqueando el pueblo en nombre del progreso y la paz social, en el año de 1911, el templo quedó hecho un desorden, pues los caudillos revolucionarios tomaron todo lo de valor, dejando todo tirado y regado. Así que ella y sus alumnos se dieron a la tarea de limpiar el templo, y mientras organizaban los libros de las actas de bautizo, le dio curiosidad y echó un vistazo para ver los nombres, y ella dice que ahí estaba el nombre de Tomás Alva Edison. Muchos criticarán a Edison por haber aparentemente renegado de su nacionalidad mexicana y abrazar la estadounidense. Algunos sin duda lo tacharían de traidor a la patria cuando esas mismas personas a la menor oportunidad saldrían del país y quizá harían lo mismo. Estas acusaciones serían ridículas y hasta infantiles, puesto que no tomarían en cuenta todos los elementos sociales, económicos y hasta políticos de la época en la que Edison creció. ¿Pero por qué Edison renegaría de su nacionalidad? Edison, cuando arribó a los Estados Unidos, se vivía en un clima de hostilidad abierta hacia los mexicanos, los cuales contaban con nulos derechos ante las autoridades de aquel país. Además del abierto racismo, incluso legal, también Edison, al ser católico, se enfrentaba a problemas legales, puesto que había leyes diseñadas para que los que pertenecían a cualquiera de estos dos grupos no pudieran acceder a los mismos derechos que los anglosajones. Y así Edison vio de cerca la discriminación y la violencia que se ejercía sobre estos dos grupos, de la cual él formaba parte de ambos. Estas leyes fueron gradualmente derogadas hasta la década de los años 50. Edison no hubiese tenido la aceptación entre la población, ni sus amistades le hubiesen abierto los brazos tan fácilmente si hubiesen sabido su verdadero origen y su religión. Edison así se comenzó a llamar un libre pensador, para no despertar suspicacias,
También creó el mito y la historia de que provenía de holandeses para poder explicar así el por qué no hablaba el inglés con fluidez. Él tenía los medios materiales para fabricar ese pasado. Legalmente hubiese sido también una pesadilla presentarse como mexicano y además como católico. Seguramente al gobierno de los Estados Unidos no le hubiese agradado en nada que mintiera sobre su nacionalidad e incluso hubiesen confiscado sus patentes. Además, Edison aún guardaba cierto resentimiento contra un país que en lugar de abrazar sus ideas lo había rechazado en la época de su juventud e incluso burlado de él por no tener una educación formal. Aún así, Edison no se olvidó jamás del lugar que lo vio nacer. Incluso entre sus pertenencias ya después de su muerte se encontraron varios telegramas enviados a San Martín de las Pirámides. Además, esto lo vemos también en varios hechos poco conocidos, uno de ellos que mencionaré al final de este video. El primero de ellos fue que la primera localidad en tener iluminación en todo el continente americano no fue Nueva York, Washington o Los Ángeles, o incluso Buenos Aires o La Habana, ni siquiera la Ciudad de México, donde ya había sido rechazado de joven. Los estadounidenses dicen que la primera ciudad en tener energía eléctrica e iluminación pública en el mundo fue Nueva York, pero no es así. El primer lugar fue Parras, Chihuahua, pues resulta que don Evaristo Madero, quien fue el abuelo de Francisco Madero, eran grandes amigos. Don Evaristo le construyó un laboratorio en Parras, junto al estanque de Lobatón, que aún existe hoy en día, para que hiciera las pruebas que quisiera con su bombilla eléctrica, y por ahí de 1879, Edison con 20 focos los instaló afuera de la fábrica perteneciente a don Evaristo. De ahí se instaló una red eléctrica en el poblado. Don Evaristo fue de los hombres que financiaron a Edison cuando este era un joven. Edison viajó a Parras un par de veces y los Madero visitaron a Edison también en los Estados Unidos. El segundo hecho fue la amistad que tuvo Edison con don Porfirio Díaz. Edison le obsequió a don Porfirio Díaz uno de los primeros fonógrafos en 1909. La amistad de Díaz y Edison se remontaba ya varios años atrás, cuando Díaz conoció a Edison en Nueva York en 1882. Porfirio Díaz había invitado a Edison a la celebración del 100 aniversario de la independencia, pero Edison se enteró que Porfirio Díaz pensaba homenajearlo y presentarlo como mexicano. Así que Edison cortésmente rechazó la invitación, arguyendo motivos de trabajo. Edison falleció el 18 de octubre de 1931, teniendo en su haber miles de patentes e inventos que revolucionarían al mundo entero, con inventos como el precursor del fax, la primera alarma casera contra robos e incendios, el fonógrafo precursor de toda la industria musical de hoy en día, y aunque suene increíble, aún se fabrican para los más refinados y exigentes audiófilos que prefieren este sistema que los digitales. Un lápiz eléctrico que después sería modificado por Samuel O'Reilly para crear la tatuadora eléctrica. Mejoró el teléfono de Alexander Graham Bell, el mimeógrafo, que es el precursor de las copiadoras de hoy en día. El fluoróscopo comercial empleado en todos los hospitales del mundo hoy en día para rayos X en objetos móviles, y muchos más que no terminaríamos de explayar en un solo video. Edison fue un pacifista y se enorgulleció en el hecho de que jamás creó un invento que pudiese ser empleado como arma. Él decía que la no violencia lleva a la más alta de las éticas, que es el propósito de toda la evolución. Hasta que terminemos de dañarnos unos a otros, aún seremos unos salvajes. Y a pesar de ser un capitalista nato, criticaba el hecho de que las personas tuvieran que solicitar créditos con altos intereses para actividades productivas. Él abogó por una reforma financiera en la que el gobierno prestara dinero sin intereses a los agricultores, y estos a cambio pagaran esos préstamos con el producto de las cosechas generadas. Por supuesto que sus propuestas no fueron aceptadas. Y es curioso que en la Alemania nazi bajo el gobierno de Hitler adoptaría esta postura económica, y que en menos de 4 años lo sacaría de un país en deuda a una potencia mundial de su época. Edison llegó a decir que haría la electricidad tan barata que solo los ricos podrían permitirse el lujo de usar velas. Él fue un ejemplo más de lo que hoy llamamos fuga de cerebros. Personas de gran talento, pero que no encuentran el terreno apropiado para desarrollarse, teniendo que emigrar a otros países para realizar sus estudios o desarrollarse. Se estima que en México existen poco más de 1 millón de niños con estas características, y que la mitad de ellos han decidido marcharse a otros países y convertirlos en su hogar permanente. El costo por la fuga de cerebros es muy alto, pues hay una relación entre la inteligencia, el ingreso per cápita y el crecimiento económico de los países que tienen o carecen de talentos. El problema con el joven sobredotado de México obedece a la falta de oportunidades educativas y en ocasiones a que muchos llegan a la universidad con un sistema que les impide desarrollarse, y los que pueden simplemente se marchan. Si queremos que no solo México, sino América Latina tenga un mayor crecimiento, necesitamos identificar a esos niños y jóvenes sobredotados, apoyarlos y guiarlos para desarrollar sus habilidades que ayuden a retenerlos en sus países de origen. No permitamos que más Edisons, más Camarenas, más Gómez Monteón o más Sandovales Vallarta se vayan del país o queden en el olvido social.
Por cierto, Sandoval Vallarta, para los que no conozcan quién es, sus teorías influyeron mucho en los principales investigadores que a la postre desarrollarían la primera arma nuclear. Y por último, y como lo dije anteriormente, el tercer hecho que demostraría la verdadera nacionalidad de Edison. En el gobierno de Adolfo López Mateos, cuando se nacionalizó la industria eléctrica, se reunieron todos los empresarios extranjeros productores de energía del país con el señor presidente. Los representantes de una de esas empresas comentaron que existía una población que no pagaba energía eléctrica y que este era un acuerdo que había establecido en su testamento el dueño original de la empresa, y que así sería por 100 años, por lo que le preguntaron al presidente que si estaba dispuesto a honrar el deseo póstumo de su finado dueño. Adolfo López Mateos, uno de los pocos presidentes caballeros que ha tenido México, aceptó, pero preguntó que por qué era esto. Los representantes de la empresa le dijeron que era porque era el lugar de nacimiento de su ya fallecido propietario, que quería darle algo al lugar que lo vio nacer. La empresa de la que hablamos fue la Edison Electric Company, y que a la postre se convertiría en General Electric. Quizás sea de los vídeos que más con la boca abierta me han dejado, porque no esperaba encontrarme tal bofetada de realidad, ¿no? De todos estos datos, de todos estos inventos que, como he dicho, utilizamos en el día a día. De tal avance simplemente de una persona, ¿no? Era un genio, era... Creo que las palabras se quedan cortas, ¿no? En realidad. Sí. Es que, a ver, damos por hecho las cosas que han pasado hace 1000 años y ponemos en descrédito algo que ha pasado hace 200 años. Ya. ¿Sabes? O sea, yo creo que si se sigue investigando, se podrá saber de dónde venía, de dónde era su familia, es que... Pero no interesa. Yo creo que con los datos que hay ha quedado bastante claro que era mexicano. Obviamente, y hay que hacer un poco índice en eso de, oye, pues es que él rechazó ser mexicano, tal. Todo hay que ponerlo en el contexto de donde se viene. Era como en la época, no sé, me imagino nazi. Y vas diciendo por ahí que eres judío. No. Que eres judío. O que eres alemán después de lo que hicieron los nazis. O después sí, pero durante esa época ibas diciendo por ahí que eras judío. Pues no. Obviamente no es comparable porque me estáis entendiendo, ¿no? En cierto modo sí que es comparable, pero en cierto no. Pero es así, o sea, él primeramente lo intentó en Ciudad de México, le rechazaron. Le dijo que tal, quería hacerlo de la Alameda Central, presentó varios proyectos, hizo pruebas, hizo tal, le rechazaron. Él se tuvo que ir a buscar la vida. Si a ti te rechazan en un lado, pues te vas a buscar la vida a otro, hasta que... Y si hay una discordia, no voy a decir, hola, soy del barrio de al lado, allí no puedo, ¿me aceptas tú? No puedo, porque al barrio de al lado no le quieres. Entonces yo me voy a hacer mi nueva imagen. Exacto. Es que por parte de él es entendible para crecer, ¿sabes? Hombre, obviamente, y una persona con sus aspiraciones, con esa vocación, ¿no? Que tenía. Con la visión de todo lo que tenía en su cabeza. O sea, es que es imposible no negar que yo también lo haría. Quiero decir, a donde me diese la oportunidad, ahí iba a ir con mis ideas y... Totalmente. No, es que es normal. Y al final, no se equivocó. O sea, siempre hay que ver los resultados. Yo tengo ganas de volver a leer Wikipedia y a ver qué pone de dónde empezó. Porque, aunque no ponga que nació en México, tiene que poner que ha estado en la Ciudad de México intentando implementar. Nos ha creado muchísima curiosidad. Espero que a ti también te haya creado esa curiosidad. ¿Conocías esa historia? Qué excelentes vídeos hace Yoyo Locamotos, de verdad. Totalmente. Me quito mucho el sombrero, en serio, hace unos vídeos deluxe. Excelente. Pon aquí debajo cuál ha sido el dato que hayas dicho. John Mooney, esto me ha dejado loquísimo. Igual eres de Zacatecas, de San Martín de las Pirámides, nos estás viendo y hoy estás flipando y se vas a contar, mamá, mira lo que me he enterado, papá, primo, prima. Y vas a decir, oye, imagínate. Qué chido, ¿no? Es que mola esto. Imagínate que haya gente alba en esa ciudad, en ese pueblito todavía. Seguro, estoy completamente seguro de que ese apellido sigue por ahí, seguro. Claro, es que es increíble. Yo creo que sí. Seguro. Escribe aquí debajo, por favor. Te agradecemos que nos escribas y nos pongas qué piensas de todo esto. Déjate un like, suscripción, creo que este vídeo se lo merece, ¿no? Si te haces miembro del canal, lo agradecemos también muchísimo. Desearte que pases excelente día y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, porque recuerda que hay vídeo todos los días. Adiós, papirrines. Sin hacheros. Sin hacheros.